Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean. Hoy un tema muy particular. ¿Quiénes son los 144.000 descriptos en Apocalipsis? Yo creo que esto depende del enfoque de interpretación que se le dé al libro, ¿no es cierto? Este libro contiene mucho simbolismo, muchas imágenes descriptas y por lo tal las interpretaciones varían entre sí. Una de ellas es la preterista, la cual ve todo, o la mayoría, mejor dicho, de los eventos descritos en Apocalipsis como ya ocurridos para el fin del primer siglo. Esta postura sostiene que algunas o todas las profecías bíblicas concernientes a los tiempos del fin se refieren a eventos que en realidad ocurrieron durante el siglo I. Otra forma de interpretar es la historicista, que hace honor a su nombre, a la historia, donde esta postura ve al Apocalipsis como un panorama, digamos, de la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta el presente. Esta forma contempla la profecía bíblica como una visión general, digamos, a través de la historia, a lo largo de la historia de la iglesia, desde Pentecostés sería hasta los últimos tiempos. Luego está la forma idealista. Esta forma ve los eventos de estas revelaciones de Apocalipsis como completamente simbólicos, de ninguna manera son literales, sino que el simbolismo que encierra Apocalipsis es lo que representa al bien, según los símbolos que sean, y otra al mal. Y por último está la forma futurista, que también hace honor a ese nombre, digamos, de ver que los eventos apocalípticos están descritos para el futuro, como la profecía lo sugiere. O sea, se interpreta de esta forma que son eventos por venir. De todas maneras, no creo en un método establecido y estricto donde uno obligadamente tenga que interpretar Apocalipsis. Doy un pantallazo de cómo básicamente las formas más importantes en que se lo ve son las que escribimos. Yo personalmente me apego más a la futurista, por ejemplo el libro de Daniel, el libro de Zacarías, Isaías, bueno, y un montón de libros más interpretan hacia un futuro. De hecho, Apocalipsis se describe como un libro que es profético en Apocalipsis 1.3, en Apocalipsis 22.7, etc. Y se describe como escribe la profecía. Se le ordena a Juan que escriba sobre la profecía. Ahora bien, si vemos lo que significa profecía, la palabra, sacó el diccionario obviamente, nos dice que nos da dos definiciones, que es una predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural. O sea, se predice lo que ocurrirá en el futuro. Esa es la definición de profecía. Y también, como segunda opción, nos dice acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Si bien hay profecías falsas o profecías que se inspiran en fuentes que no son de Dios, creemos que la palabra de Dios está inspirada en la fuente que es de Dios, en su espíritu, pero la misma descripción de la palabra profecía apunta hacia un futuro. Por eso yo me apego más a ver que los eventos que van a suceder están descritos en Apocalipsis como tales, o sea, de que son acontecimientos que van a suceder en el futuro. Esto es la postura, o lo que al menos interpreto, y desde ese punto de vista veremos algunos pasajes y demás para ver quiénes son los 144.000 y de alguna manera sostener de que estos acontecimientos no han sucedido y van a suceder en el futuro. Digo esto porque de la forma en que se interpreta el libro es también la forma en cómo se interpreta quiénes son los 144.000. Ahora, para tocar el tema es primordial tocar lo concerniente al Israel natural. Por eso vamos a ver versículos para partir, para identificar quiénes son.
sabiendo lo que explica Pablo concerniente al Israel de Dios, que está formado por judíos y no judíos, conversos por medio del Evangelio, lo cual es necesario, pero nombrando de alguna manera que existe un Israel espiritual, suplantando la palabra Israel de Dios y desechando al Israel natural. Y creo que es lo que no dice Pablo, y pasa eso para mí entender por qué no se leen o se interpretan o no se quiere leer los capítulos consiguientes al que habla del Israel de Dios, donde Pablo nos explica la situación actual, el propósito de Dios por cual el Israel natural no ve al Mesías hoy, pero sí de que un remanente tendrá una redención final. La palabra es clara. Bueno, y de eso hablaremos. Ahora vamos a ver algunos videos, por ejemplo, de opiniones de pastores, los cuales respeto porque yo no soy pastor, creo que saben mucho más que yo, pero que dicen que Israel ha sido desechado y no es lo que Pablo está diciendo. También veremos luego de lo que hablan los supuestos ungidos o líderes de la religión, como los testigos de Jehová, que se autoproclaman ser esos 144.000, y una vez más diciendo que forman parte del Israel espiritual, porque el Israel natural fue desechado. Vemos entonces este video cortito y luego seguimos analizando. Lo que estaba a punto de suceder en Jerusalén y en el templo iba a ser horrible. No solo por la destrucción causada por el Imperio Romano, no. Eso era parte del asunto. Eso iba a ser horrible por lo que ese evento significaría para ellos como nación escogida. Por eso es que Cristo dice: jamás va a ocurrir nada semejante, porque ya Israel dejó de ser la nación escogida. Eso no va a pasar otra vez. Como decíamos el domingo pasado, la destrucción de Jerusalén y del templo era la señal visible de que Dios los había desechado como pueblo suyo. Para siempre la viña le será quitada, los labradores serán destruidos y Dios le dará la viña a otros, a la iglesia, que van a producir los frutos de ella. Y ahora cuando los judíos se convierten, vienen a ser parte de la iglesia. Nosotros no somos parte de Israel, del Israel del Antiguo Testamento. Nosotros somos el nuevo Israel de Dios. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.